Muy buenos días a todos. Hoy me he revestido con un alba blanca, que es con lo que nos revestimos los sacerdotes cuando hacemos alguna acción sagrada. Me gusta a veces predicar, aunque sea aquí en mi casa, con el alba blanca, porque predicar es algo sagrado. Y esta es la estora que también nos ponemos cuando hacemos una acción sagrada. Predicar es algo sagrado, poder influir en las almas, en cientos, en miles de almas. ¡Qué gran responsabilidad! Hoy la predicación también será sobre la palabra de Dios, aunque voy a empezar con una anécdota personal. Saludo también a los hermanos evangélicos. Os quiero mucho, sinceramente, aunque yo sea católico, pero la palabra de Dios es palabra de Dios y es algo común a los dos. Perdonad, todavía me ha quedado la garganta seca, que me produce esta tos también seca, después de una infección que tuve. Bien. ¿Cuál es la anécdota que cuando ocurrió me fui pensando a casa y más adelante dije, la voy a compartir? Era un sábado. Perdón. Era un sábado y entonces iba camino de mi casa y un chico joven, tendría 30 años más o menos, bien vestido, me paró en la calle. Se acercó hacia mí, me paró y quería darme la mano. Decirme cómo se llamaba, me dijo yo me llamo tal, y quería contarme la historia de su hermano. Me paré, le empecé a escuchar, pero claramente vi que la historia se alargaba y que iba a estar allí como mínimo 5 minutos escuchando la historia de su hermano. Y yo sospeché ya que la historia entera desembocaba solo en una cosa: deme dinero. Con respeto y amabilidad me excusé, le dije la verdad, que tenía prisa y que por favor si podía ir al grano. Efectivamente, ya que se lo planteé así, me dijo que quería dinero, que era lo que sospechaba. Hoy día, cuando alguien te pide dinero en la calle, lo que hace es darte la mano, porque una vez que te da la mano, no te la suelta, no te la suelta. No voy a decir que era pobre e indigente, iba muy bien vestido, muy bien. No tenía aspecto de indigente. Casi más que pedir dinero, pertenecía a ese grupo de los que te exigen dinero. Porque hay un nuevo modo de pedir dinero a los sacerdotes, que es la exigencia. Usted es sacerdote, tiene que darme dinero, más o menos, pero tiene que darme dinero. Por supuesto, no se va a contentar con unas monedas. Yo, con amabilidad, y recalco esto porque siempre que me para un pobre en la calle, no pienso me está engañando, no, pienso puede necesitar el dinero, realmente es un hombre que puede estar necesitado. No lo desprecio para nada. Pero le contesté que tenía que ir a Cáritas, porque hay que llevar un control, no se puede hacer que el mismo pobre recorra todas las parroquias de la ciudad y vaya sacando dinero, mientras que otro que está realmente muy necesitado, un anciano imposibilitado en su casa que no puede salir, ese necesita más el dinero. Entonces tiene que haber un control, porque
Hoy día hay una mendicidad, digámoslo así, profesional que se dedica a recorrer iglesias. Yo se lo dije con amabilidad. Él no insistió, ya había insistido mucho, vio que mi voluntad era firme, así que ellos captan enseguida quién está por la labor de dar dinero y quién no. Cuando me alejaba, a mis espaldas, me preguntó: ¿conoce usted la Biblia? Sí, le contesté. Y él, con mucha calma y una sonrisa maliciosa, repuso: yo creo que no. ¿Conoce usted la Biblia? Sí, yo creo que no. Hasta pronto. Fue mi contestación, sin la menor acritud. Al revés, quise dejar claro que no tenía hacia él ningún mal sentimiento. ¿Conoce usted la Biblia? Sí, yo creo que no. De camino a mi casa, medité aquello, pensando que tenía razón aquel joven que me había pedido dinero. Con toda sinceridad, pensé: tiene razón. Seguro que él pensaría, ahora se alejará pensando de mí insultos o cosas así. No, pensé: tiene razón, tiene razón. ¿Qué es conocer la Biblia? ¿Qué es conocer la Biblia? Conocer la Biblia es obedecerla, es ponerla por obra. Hay un conocimiento de la Biblia meramente material y otro espiritual. A mis 53 años, os lo digo de verdad, ahora estoy dudando si tengo 53 o 54. Siempre que cumplo años, los cumplo en octubre, dudo. Nací en el 68, en octubre del 68. Bueno, creo que tengo 54, sí. A mis 54 años, ¿acaso no estoy en el atrio de las Escrituras? ¿Acaso no estoy comenzando? O incluso menos que comenzando. Porque uno puede decir: estoy comenzando, pero a lo mejor estoy menos que comenzando. A estas alturas de mi vida, no podría yo decir con el apóstol Felipe: enséñanos al Padre. Enséñanos al Padre. La primera lección de toda esta historia es que aquel joven, seguro por la malicia con que se sonrió, pensó: cuando se marche va a pensar en su interior insultos. No podemos juzgar. Aquel sacerdote que era yo, me marché diciendo: tiene razón, tiene razón. Comenzar, estar en el atrio. No pienso que para ser seguidor de Jesús haya que ser perfecto. Jesús nos animó a que fuéramos perfectos. Sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Él anima a la santidad.
Pero toda persona que ha renacido del agua y del Espíritu, que ha renacido, que ha dicho, Señor, tengo fe, creo en ti, Jesucristo, Hijo de Dios, creo en lo que nos has enseñado, y que ha pedido ser bautizado, es decir, que actúe Dios a través de este agua. Y si lo recibimos de niños, lo reavivamos. Señor, reaviva el don que me diste, el fuego que me diste en ese momento en lo profundo de mi alma. Ese hombre es un cristiano. Ese hombre quiere seguir a Jesucristo. Después no es perfecto, pero quiere. No solo son cristianos los perfectos. Para seguir a Cristo en realidad se necesita muy poco. Decir sí a Dios, a su seguimiento, a la escucha de su palabra y a querer ponerla por obra. Y ese signo que Jesús puso, que obra algo en nuestra alma, incluso aunque lo hayamos recibido de niños, sin uso de razón. Algo, ya no es lo que yo haga, algo hizo Dios en mi alma y ese algo sigue actuando. Si yo soplo sobre esas brasas para reavivar el fuego, como en una chimenea, como en una hoguera. Yo que teníamos una chimenea en nuestra casita de campo pequeña, pues el fuego a veces está más fuerte, menos fuerte, pero si soplabas se reavivaban las brasas y echabas troncos, por ejemplo la lectura de la palabra de Dios, la oración, y el fuego volvía a arder. No importaba que el fuego hubiera sido encendido 4 horas antes. Una vez que has renacido del agua y del Espíritu, soplas, echas leña y aquello puede volver a ser una hoguera impresionante. El que es cristiano, mientras no abandone a Jesucristo, o voy a ser más preciso, mientras no apostate, mientras no diga no a Dios, seguirá siendo cristiano. E incluso aunque apostate, no habrá que repetir el bautismo. Habrá que quitar toda la capa de cenizas que hay encima. Pero el fuego del bautismo no se apaga nunca. Si volvemos a soplar, si volvemos a poner allí madera. Ser cristiano no es solo el que es perfecto. El Evangelio nos lleva a la santidad, pero eran muchos los que seguían a Jesús durante aquellos 3 años, los que le escuchaban, cada uno con sus defectos, problemas, pecados, pero le seguían y le escuchaban. Hay como 3 tipos de personas. El que anda. Hay quien le sigue con defectos, con caídas, pero se levanta otra vez y sigue andando. El paralítico. Hay quien sabe lo que dice Jesús, cree en el Evangelio, pero no le sigue. Ve lo que hay que hacer, pero no se mueve. No vive lo que ve, no vive lo que escucha. El que anda, el paralítico. Hay quien ni cree, ni por supuesto le sigue porque no cree. Es el ciego. Señor, que vea, que vea. Unos andan, aunque sean con caídas, otros están paralíticos, pero ven lo que hay que hacer, ven el camino,
saben que ese es el camino, y otros están ciegos, y el ciego solo no anda por caminos desconocidos. Los que me estáis escuchando, algunos seréis paralíticos tal vez. Lo veo claro, pero no doy un paso. Otros andáis con caídas. Sois cristianos, sois cristianos. ¡Hala! No da lo mismo. No da lo mismo. Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Conoce usted la Biblia? Si conocer la Biblia en realidad no importa, lo que importa es amar a Dios sobre todas las cosas. La Biblia en sí solo es un medio, solo es un medio. La Biblia nos tiene que llevar al amor. Pero ¿cómo sé que amo? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo Jesús. Juan 14, 15. Luego, si no guardo los mandamientos, no le amo. O le amo poco, con debilidad, mal. Éxodo 20, desde el versículo 1. Y Dios habló estas palabras diciendo: Yo soy el Señor, vuestro Dios, el que os sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El que os sacó. La Biblia está para liberar de la esclavitud. La Biblia está para liberar de la esclavitud. Si leemos la Biblia pero seguimos siendo esclavos, no es una lectura como cuando yo leo una novela. Me gusta más, me gusta menos, me entretiene más, me entretiene menos, pero la cierro y mi vida sigue igual. La Biblia no está para gustar. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. En el fondo, si sigo siendo esclavo, no dejo que las Escrituras penetren con su rocío en mi espíritu. Mi espíritu no es penetrado del hálito que es emanación de la sabiduría, el Espíritu Santo. Tengo que ser penetrado por ese hálito, que es una emanación, emana de la sabiduría, que es el Hijo. Por seguir con esta visión trinitaria de la lectura de las Escrituras. La Sofía, la sabiduría, me quiere enviar esa emanación santa suya, el Espíritu Santo. Dios es sabiduría. La sabiduría, que es el Hijo, me quiere enviar esa emanación, que puede penetrar en lo más profundo y que me liberará. Dios quiere que ame, pero para amar necesito ser liberado. Para amar necesito obrar, cumplir las enseñanzas del Maestro. El envío de esa emanación santa no es tanto que yo voy al Espíritu Santo, sino que es enviado a mí. No es tanto el yo, como el él. En la nueva era, en tantas otras cosas,
también en los libros de autoayuda. Yo. El cristianismo no. El cristianismo está centrado en Dios, en Dios. De Dios parte la iniciativa, que la notaremos en nuestra alma y nos parecerá que un día yo sentí el anhelo de lo que trasciende. Un día yo sentí deseo de orar, un día yo sentí, pero es Él con la gracia que ha tocado a mi puerta, que ha tocado en lo profundo de mi alma. Pero es necesario en esa escucha de las Escrituras, que lleva a la escucha del Espíritu Santo, y la escucha del Espíritu Santo lleva a la escucha de las Escrituras, es necesario salir de Egipto. Éxodo 20, desde el versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti mismo una imagen tallada o ninguna semejanza de cualquier cosa que está en el cielo arriba, o que está en la tierra abajo, o que está en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni les servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. En esa época es así, era así. Quería dejar muy claro que el mal camino era malo y los castigos en el Antiguo Testamento eran muy visibles, muy patentes, muy claros. Cuando dice que va a castigar, lo vais a ver que voy a castigar. Eso era en ese momento del Antiguo Testamento. Después ya los profetas, como Jeremías, pues ya dirán, ya no se dirá más este proverbio en Israel, los padres comieron a razones y los nietos sufrieron de entera. El mal camino tenía que quedar claro que era malo, porque tenéis que abandonar Egipto, tenéis que ser libres, no podéis haceros imágenes talladas, es decir, ídolos, la codicia, la avaricia, tantas y tantas cosas, tantos pecados que se convierten en ídolos. No podemos, si somos cristianos, tener ídolos. No insistiremos suficientemente en esto de no hacernos imágenes. Por supuesto, no estoy refiriéndome a las imágenes que veneramos en el catolicismo. Son simplemente imágenes que nos recuerdan ángeles, santos, apóstoles. No hay ninguna idolatría en la veneración. Hay que ir a lo profundo de este mandato. No tendrás otros dioses delante de mí, dice Éxodo 23. Y después, para llevar a cabo eso, dice, no os hagáis ningún tipo de imagen. Ningún tipo de imagen. De lo que está sobre la tierra. ¿Cuántas veces
Podemos adorar tantas cosas que hay sobre la tierra. Adorar. Emplear todo nuestro tiempo. Dejar el descanso, dejar la familia. Dejar de gozar de tantas cosas buenas que pone Dios, porque todo lo sacrifico por este ídolo. Puede ser un joven ejecutivo por lograr un puesto más importante. Puede ser un joven que en el fondo su novia está ocupando el lugar que debería ocupar Dios. Su mente debería estar centrada en Dios, hablar con Dios, adorarle. No, solo tiene tiempo para su novia. Alguna persona le he preguntado, oye, pero ¿cuántas horas dedicas al gimnasio a la semana? Tantas. 4 días a la semana. Vaya. Nada de tiempo para Dios. Al cabo del año, cientos de horas para el cuerpo. No te harás para ti mismo una imagen tallada o ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba. La prohibición fue absoluta, no se podía hacer imagen de nada, de nada. Por eso sabemos que este mandamiento no sigue vigente. Porque es verdad que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y después pone este mandamiento. Pero el mandamiento es absoluto. No se podía hacer imagen de nada. De nada. Porque habla de las imágenes talladas, pero después dice, o cualquier semejanza de cualquier cosa que está sobre la tierra. Una fotografía es una imagen, es una semejanza. Una estatua que hay en un museo de mármol del siglo XIX, de una mujer, de un hombre, o en un parque. Pero insisto, hasta las fotografías realmente estaban prohibidas, si hubieran existido. No se podría haber hecho ni siquiera un cuadro con flores porque son semejanzas de cosas que hay sobre la tierra. O sea, si alguien quiere cumplir este mandamiento literal al 100%, que lo cumpla al 100%. Si no, como dice San Pablo, la ley la cumples o no la cumples, no es lo que me apetezca. Por eso en el cristianismo sabemos que este mandamiento se ha de entender en su esencia, no en su literalidad, que en ese momento había que obedecerlo literalmente. Además lo especifica, que quiere que sea una obediencia total sin excepción, salvo las que Dios hace, porque hizo unas cuantas en el templo, allí sí que había imágenes. Luego no es intrínsecamente malo hacer imágenes. El mensaje de este mandato es, para nosotros los cristianos, la idolatría. Eso es lo que hay que evitar. Pero que muestra un amor firme a los millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Dice después de lo de la tercera y cuarta generación. Un amor firme, que muestra un amor firme. Sí, ¿cuántas veces he conocido a personas? Sí, yo creo en Dios. Oye, pero esto no voy a renunciar a ello. No voy a renunciar a ello. Me acuerdo una vez, me llamaron a bendecir una casa en mi parroquia
eran jóvenes. En realidad me llamaron porque era la madre la que les habría insistido. La esposa también era muy buena. Pues nada, yo voy a la casa y nada más en la entrada hay una imagen en bronce de una mujer que prácticamente enseñaba todos los pechos. Era una imagen muy voluptuosa, muy voluptuosa. Estaba hecha para suscitar la lujuria. Yo le dije, hombre, esto no es muy acorde con los mandamientos de Dios. Y me dio una excusa. No le hizo gracia. Pero yo le dije, no, perdona, pero nosotros los cristianos no debemos tener imágenes de este tipo. Y entonces ya, de un modo conteniendo su enfado, me dijo aquel joven, no llegaba a 30 años, me dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero me dijo, bendiga esto y déjenos en paz. Venga, bendíganos, ya le hemos aguantado bastante. Me quedé pensativo. Dije, si ahora digo cualquier cosa tal, va a ser para peor. Bueno, invoqué la protección de Dios para esa casa. Pero con la convicción de que esa petición, probablemente Dios diría, no se pida así mi bendición. Le diría eso al dueño. También algunos, es como si le dijeran a Dios, bendíceme y déjame en paz. El cristianismo, mejor o peor, con caídas, es un Señor, aquí estoy, hagas en mí según tu palabra, tu voluntad. Quiero obedecerte aquí en la tierra como se te obedece en el cielo. Después a lo mejor no lo hago bien, pero esa es mi voluntad. Es verdad que si uno cae mucho, al final esa infidelidad se va haciendo mayor, porque los muchos pequeños actos engordan en actos mayores. Eso vale tanto para el bien como para el mal. Entonces, del mismo modo que decimos, no te desanimes, sigue adelante. Sí, no te desanimes, sigue adelante, pero que lo sepas. La repetición de muchos pequeños actos te llevará a grandes actos de mal. Y lo mismo para el bien. Si haces muchos actos buenos, te llevará a hacer actos mucho mayores en el bien. 1 Juan, capítulo 2, desde el versículo 3. Y por esto sabemos que hemos venido a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Cualquiera que dice, le conozco, pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Si os fijáis, aquí hay una relación entre conocerle y la verdad que está en él. Le conozco, pero la verdad está en mí. Cualquiera que dice, le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿La verdad está en mí? ¿La verdad está en mí? A lo mejor creo que le conozco y no le conozco.
Sí, sé que existe un Dios y al final, como me dicen muchos, debe existir un Dios. Pero cualquiera que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. En el griego literal dice, en él verdaderamente el amor de Dios ha sido llevado a perfección. La voz pasiva es muy adecuada, porque antes hemos dicho Dios, Dios, su gracia, no yo. La voz pasiva es adecuada, es llevado a la perfección, ese amor, gracias al Espíritu Santo. El amor de Dios no es sí o no, también puede, no es solo sí o no, también puede ser llevado a la perfección. A veces pensamos sí o no. Perdón, ¿le amo o no le amo? Ya, pero puedes llevarlo a la perfección. O mejor dicho, puede ser llevado a la perfección. Entonces depende de Dios. Sí, con tu colaboración, con tu sí, con tu aceptación, con tu esfuerzo. Por esto, continúa aquí hablando San Juan capítulo 2, desde el versículo 3 he empezado a leer. Por esto podemos conocer que estamos en Él. Fijaos, antes hemos hablado, la verdad está en nosotros, o en Él, decía en Él. Por esto podemos conocer que estamos en Él. La verdad está en mí, nosotros estamos en Él. Cualquiera que dice que mora en Él debe caminar en el mismo camino que Él caminó. Qué interesante. La verdad que está en nosotros. Nosotros estamos en Él. Cualquiera que dice que mora en Él, sí, podemos morar en Dios. Podemos morar en Dios. O sea, el cristianismo, el evangelio, no es simplemente hacer unas cosas, hago esto, hago lo otro, da este consejo Jesús. Al final todo es para que moremos en Dios. No es simplemente, como podían entender no pocos personajes del Antiguo Testamento que habitaron en las páginas de la Biblia, caminamos en su presencia, caminamos por el buen camino para que Él esté contento con nosotros. El Evangelio es más profundo, también es eso, pero es para morar en Él. Morar en Él. Vaya que si eso cambia la vida de uno. Es que estoy triste, tengo depresión, estoy enfermo, muy enfermo. Estoy en el paro desde hace tanto tiempo. Lo importante es morar en Él. Estoy en el pecado, sal de Él, sal de Él, sal de Él, mora en Dios. Morar en Dios es la felicidad del hombre. La será en el cielo, pero ya puede empezar a serla aquí en la tierra. Es la felicidad del cielo. Claro, cualitativamente muy distinta, porque no le vemos, aquí hay sufrimientos, pero es la misma felicidad. Aunque después eso se consume de un modo tan poderoso que ahora ni nos hacemos una idea.
Por esto podemos conocer que estamos en Él. Cualquiera que dice que mora en Él debe andar en el mismo camino que Él anduvo. La escucha del Espíritu Santo, la escucha de la palabra, las Escrituras. Padre, ¿conoce usted la Biblia? No, me dijo, ¿conoce usted la Biblia? Sí, yo creo que no, me dijo aquel joven. Y dijo la verdad. Estamos comenzando. Por lo menos yo me siento que estoy comenzando. He conocido a gente perfecta, gente que se ha santificado, gente que ha sido transformada totalmente por el Espíritu Santo. Yo estoy comenzando como un niño. Sinceramente es lo que siento. Perdón, lo que sé. Porque no quiero que penséis, ay, qué humilde es. No. Sé que es así. Pero no pasa nada. Si me esfuerzo, las brasas se avivarán. Podrá haber una hoguera. A veces, eso lo he visto, se pone mucha leña cuando hace mucho frío. En invierno, pues nada, se echa allí y se ha dispuesto todo bien, las ramitas más pequeñas encima de las brasas, encima troncos más grandes y ya troncos mucho más grandes encima. Cuando toda aquella madera se enciende, qué vigor, qué ardor, qué cantidad de aire, hasta a veces nota uno como crujidos en la chimenea, en la parte de arriba, es de ladrillo la que teníamos, de cómo se calienta todo, cómo se calienta. Eso puede pasar con cualquiera de nosotros, pero el ardor tiene que llevar a obras. No puede quedar todo, ahora mismo qué emocionado estoy, mis sentimientos hacia Dios, tal, y todo sigue igual. La verdad que está en nosotros debe echar raíces, producir fruto. Tantos frutos, tantas buenas obras, tantas virtudes se nos hablan en la palabra de Dios. Ahí está la felicidad, toda la felicidad. Que después el Señor os da esto material o esto otro, o la salud. Bien. La felicidad está en Dios. Muchas personas incumplen la ley de Dios porque dicen, bueno, pero es que tengo que ser feliz. No hay incompatibilidad entre seguir la ley de Dios y la felicidad. Al revés, allí está. Es que Dios me comprenderá. Sí te comprenderá, pero vas a ser más infeliz. Más infeliz, aunque después te arrepientas, aunque después cambies, aunque después digas, Señor, perdóname. Todos los mandatos de Dios, todos sus preceptos, los 10 mandamientos, todo es para la felicidad del hombre. Todo.
es la verdad. Hay muchas opiniones en el mundo, muchas formas de ver las cosas, pero es la verdad. La verdad. Dichosos aquellos jóvenes, aquellos niños que van creciendo en los caminos del Señor, anteponiendo nada a la palabra de Dios. Bueno, pues yo creo que ya lo he dicho todo, no tengo más que decir. ¿Qué tarea simplemente como epílogo os pongo? Estad en Él. Por esto podemos conocer que estamos en Él. Estad en Él. Estad en Dios. Estad en Dios. El amor al que nos llama es mucho más profundo que simplemente caminar por su camino. O mejor dicho, ese camino lleva a Él, al interior de Él. Pero algunos caminan para no llegar nunca. Caminan de tal manera que no llegarán nunca. Dios les hará entrar en su corazón en el más allá. Pero aquí en la tierra les seguirán con un espíritu del Antiguo Testamento, con un espíritu de siervos que se limitan a obedecer el mínimo indispensable para salvarse. La emanación santa que surge de la sofía, de la sabiduría. Eso sí que es el tesoro más grande del mundo. Aún así puede haber gente que Dios permita que sufra de depresión. Eso es así. Gente buenísima, que Dios puede permitirlo. A veces probablemente por razones químicas del cerebro, genéticas, pero la depresión siempre me ha parecido algo tan fácil de deshacerse como la niebla ante el sol de amor de Dios. Lo repito, hay gente, hasta un santo, puede tener una fase en que Dios permite que la niebla cubra totalmente su alma y esté sumido en la tristeza más absoluta, sin culpa ninguna. Por más que ore, por más que lea la palabra de Dios, por más que cante cánticos inspirados que llenan de gozo al alma. Sí, es verdad. Por eso nunca debemos juzgar. Pero al mismo tiempo que esto es verdad, también siempre me ha parecido, pero es que el amor de Dios disuelve toda niebla, toda niebla. ¿Cómo la disuelve? Sale el sol con su potencia, con su fuerza y se deshace, se deshace. Empiezan los primeros rayos, lo mismo el alma que se empieza a poner en marcha, lo mismo. Tanta gente hoy día y con depresión, la salud está en Dios, está en Dios. Incluso para aquellas personas que la raíz de su enfermedad
sea patológica, genética, por lo que sea el cerebro de algunas personas, a lo mejor produce menos de una sustancia, y incluso para ellas, sin dejar el médico, sin dejar la medicina, Dios, 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 Dios. ¿Cuál será uno de los frutos claros, evidentes, de morar en Dios? La felicidad, la paz. Felicidad y paz. Quien beba de este agua ya no volverá a tener sed, ya no se necesita nada más. Allí está todo. Allí está todo. Después, si alguien vuelve a caer, adelante, vuelve a levantarte. Pero aquí está todo. Aquí está todo. Cuando veo a tantas familias que se convierten en infiernos, a tantas personas que no viven felices, vivir sin felicidad, qué vida tan distinta de vivir lleno de felicidad. Pero ¿cómo se la puedo transmitir? Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. ¿Cómo les puedo transmitir felicidad? Porque para eso creó Dios a los seres humanos. Él era infinitamente feliz y quiso que otros participaran de su felicidad. Pero ¿cuál es el único camino para ello? Habitar en Él. ¿Y cómo habitamos en Él? La verdad. La verdad. Que ha de estar en nosotros. La verdad. La escucha de la palabra que nos lleva a recibir el bautismo. Como un cambio radical, como la circuncisión. Ahora estás circuncidado, perteneces al pueblo de Abraham. Pues lo mismo el bautismo, es como una nueva circuncisión para un nuevo pueblo. Esto es lo que marca el antes y el después. Hasta ahora estabas escuchando a Jesús, estabas escuchando a Dios en toda la Biblia, pero ahora das un paso adelante, eres bautizado, empiezas una nueva vida, con ese lavado que es espiritual. Vuelvo a repetir, si alguien fue bautizado de niño, que se dé cuenta de que en él obrará Dios, si vuelve a soplar y si echa troncos, ramitas, la palabra de Dios. Ayer vi un trocito de una película. Era la parte Assassin's Creed, solamente vi ese trocito, del auto de fe en que van a quemar allí a unas personas en una hoguera. Hubo autos de fe en la antigüedad, pero todo lo de la película era falso, todo lo de la película era una fantasía. Pero sale allí un religioso hablando sobre Dios y el cristianismo. Era el sermón del demonio. Era el sermón de Satanás. Aparecen obispos, cardenales. El modo en que lo mostraba la película era tan tétrico, tan sombrío. A lo mejor algún protestante dirá, bueno, pero es que en la Edad Media era así. Por supuesto que, ya lo he dicho antes, que mucha gente no ha vivido de la palabra de Dios ahora y entonces. Pero no os equivoquéis, el mensaje que daba Satanás a través de esa escena era contra el cristianismo, contra el cristianismo. Y yo viendo cómo el director había pintado a los monjes, a los dominicos, a los obispos,
Era el mensaje de Satanás, todo lo que tenga que ver con el espíritu. Qué opresivo lo pintaba. Qué opresivo eran las cadenas. Cuando es lo contrario, las cadenas están en lo otro. Claro, la película, ¿en qué cifraba la salvación del mundo? Pues en no sé qué fruto, una esfera que había que conseguir y que se guardaba en una caja, y el que la tuviera tenía en sus manos la felicidad del mundo o la esclavitud del mundo. Claro, los paganos creen que las cosas son así, que todo depende de un fruto, de una piedra maravillosa, de una fórmula. Sí, las películas es como magia. Consigues esto y ya todo está solucionado, con este objeto. Y el cristianismo, en esa historia, se presenta como el infierno, como el fanatismo, cuando la realidad es justo la contraria. La felicidad está en Dios. ¿Y cómo es Dios? Como lo ha predicado Jesucristo en el Evangelio. El Evangelio que anida como un nido de amor en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento que la rodean, como si fuera un árbol, y podemos comer los frutos de ese árbol y hasta beber su savia. Eso ocurrió una vez, aunque yo creo que eso fue un milagro, la verdad. Vino una persona tan santa a mi parroquia, la transformó con su oración, su ascetismo. Y ese año ocurrió una cosa que no había ocurrido ningún año. Había un árbol humilde, no muy grande, justo en el perímetro donde acababa el terreno de la parroquia, a 3 metros del muro de la iglesia. Paseaba por allí, había paseado infinidad de veces, y ese año el tronco salían gotitas de savia por todas partes del tronco. Y dije, qué curioso. Y toqué, parecía como miel. Lo probé. Y era dulce, agradable, como una mermelada. Más días volví a hacer lo mismo. No era venenoso porque la verdad es que, además de que sabía muy bien, pues era un tronco más o menos así y se dividía en dos. Y uno daba esa savia, rezumaba en gotitas, y la otra rama nada. Y las dos estaban vivas, pero la otra nada. ¿Por qué? No lo sé. Pues el árbol de la palabra de Dios no solamente da frutos, rezuma una savia, que es el agua viva que viene del Espíritu Santo. Pero aquel árbol con 2 ramas también para mí fue una parábola. Mira las 2 ramas. Una es dulce, tal, la otra nada. No había ni una gota. Lo mismo pasa con las personas, ¿eh? O puedes dar fruto, o puedes gozar de la dulzura de Dios, o nada. En tus manos está. Dios está deseando, como el padre del hijo pródigo, para darte su abrazo. Está deseando. Ya depende de ti. Esta rama, como si estuviera muerta, no produce nada. Está dulce. La Escritura nos da savia dulce, además de frutos. Y esa verdad acabará estando en mí. Eso ya es de Dios. Por solo leer un libro no me va a pasar eso. Es algo que va más allá de lo material de este mundo. En mí. Y me llevará a habitar en él. Cuyo fin es el más allá. Cada uno en el grado
de transformación que con la ayuda del Espíritu Santo se logró en la tierra. Porque si no fuera así, si el cielo fuera igual para todos, pues diría, pues mira, tened fe y ya está, tampoco os matéis, tampoco os matéis. Si os apetece más ver la tele, pues tened fe y ya está. Os salvaréis y al final todo es igual. La Biblia nos habla de ayuno, de esfuerzo, de tal. ¿Qué sentido tendría? Bueno, si al final da lo mismo. Todos acabamos del punto A, la tierra, al punto B, que es el cielo. ¿Bien? Pero el esfuerzo tiene fruto. Bueno, acabo pidiendo la bendición de Dios para todos vosotros. Señor Dios Todopoderoso, tú que creaste a todos y cada uno de tus hijos para que fuera feliz, bendícelos, ayúdalos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estáis en los cielos, que descienda vuestra gracia, tu gracia, la gracia de Dios, sobre todos los corazones, como un remanso de paz, como bondad, como dulzura. Yo sentí la dulzura de esa savia en ese árbol. Que sientan la dulzura de tu gracia, sabiendo que cualquier cosa que sientan aquí estará lejos de lo que se siente en el reino de los cielos. Señor, envía tu gracia, envíala. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Hasta pronto a todos. Os quiero mucho, de verdad lo digo, a todos. Y espero algún día en el más allá, si Dios tiene a bien mi salvación, que nos encontremos y podamos conocer.